Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y al reverendo Andrés Cruz Gallegos y todos los ministros, todos los colaboradores, hermanos y hermanas allá en Villahermosa, México, y todos los que están también conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultesat 8 y también por internet. Hoy, sábado 6 de abril de este año 2024, buscamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, verso 9 en adelante. Esto fue cuando descendieron del monte de la transfiguración. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y escribe ahí el cuarto Elías. O sea que antes de la segunda venida del Señor, el cuarto Elías, precursor de su venida, aparecería. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y escribe ahí el tercer Elías. El precursor de la palabra venidera. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el libro La historia de mi vida, en donde nos muestra el hermano Branham dónde nació y cómo fue esos años primeros desde que nació. Vamos a leer una porción acá, porque hoy recordamos el nacimiento del precursor de la segunda venida del Señor, un 6 de abril del 1909. A las 5 de la mañana, dice allí, en la madrugada, o sea, en la tercera vigilia, dice la página 8 aquí de este libro, donde está el rostro del hermano Branham al frente. Se repartió este libro, La historia de mi vida. Dice página 8, párrafo 41 de esta versión: yo nací en una pequeña cabaña rústica muy adentro en las montañas de Kentucky. Era un solo cuarto en donde todos vivíamos. No había alfombra en el piso, ni siquiera madera. Era sencillamente un piso de tierra y un tronco de árbol, un tronco con 3 patas. Esa era nuestra mesa. Y allá afuera, enfrente de la pequeña cabaña, todos los pequeñitos Branham se amontonaban a jugar y se revolcaban en el polvo, y parecía como que se habían revolcado un montón de zarigüeyas. Ustedes saben, todos los hermanitos pequeños. Éramos 9 y una niñita. Y ella realmente tuvo momentos bastante difíciles entre todo ese montón de muchachos. Y hasta la fecha todavía la miramos con respeto por las cosas que hicimos en aquellos días.
Ella no podía ir con nosotros a ninguna parte. La regresábamos porque era mujercita. Ella no hubiera podido aguantar, ustedes saben. Así que teníamos, y todos, recuerdo que detrás de la mesa únicamente teníamos 2 sillas que eran hechas de corteza de ramas. Eran arbolitos puestos juntos y la parte inferior de ellos amarrada con corteza de nogal. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez una silla hecha de corteza de nogal? Sí, todavía puedo escuchar a mi mamá. Y después, cuando llegamos a una posición en que ella pudo tener un piso de madera, recuerdo que ponía a los pequeñitos sobre sus rodillas de esta manera y se mecía en una silla vieja que hacía banjiti o bang al golpear en el piso. O sea, sonaba wiki cuando se mece una silla de madera sobre algo de madera también, o la mesa o la silla cuando se mece estrilla, también hace un ruidito. Yo recuerdo que tenía que cuidar que los pequeñitos no se salieran de la casa cuando ella estaba lavando o haciendo algo, pues ella cruzaba una silla en la puerta para evitar que los niños se salieran cuando ella tenía que ir al manantial a traer agua y demás cosas. Mi madre tenía 15 años de edad cuando yo nací y mi padre tenía 18. Yo fui el primero de los 9 hijos y ellos me dijeron que la mañana en que nací, ahora nosotros éramos muy pobres, de lo más pobre, ni siquiera teníamos una ventana en esa pequeña cabaña, tenía una especie de puertita de madera que se abría. Yo dudo que ustedes hayan visto algo igual a eso. Era una pequeña puertita de madera que se abría en lugar de una ventana y la manteníamos abierta durante el día y en la noche la cerrábamos. En aquellos días no se podía encender la luz eléctrica, ni siquiera podíamos quemar queroseno. Teníamos lo que se llamaba una lámpara de grasa. Ahora yo no sé si alguno de ustedes alguna vez haya conocido lo que es una lámpara de grasa. Bien, ¿qué es lo que usted alguna vez han quemado ustedes un nudo de pino? Lo único que tiene que hacer es coger un nudo de pino y prenderlo y ponerlo sobre una tapadera y dejarlo que se queme. Y eso humeaba un poquito, pero de todas maneras no tenían muebles que se fueran a ahumar. Así que solo la cabaña se ahumó, completa la cabaña. El humo salía bien porque era un techo alto y por allí podía salir. Así que yo nací el 6 de abril de 1909. Por supuesto, ustedes saben ahorita, ya tengo un poquito más de los 25, así que la mañana en que yo nací, mi madre me dijo que ellos abrieron la ventana. Ahora, no teníamos doctores por allí, solamente teníamos una partera. Y esa partera era mi abuela. Así que cuando yo nací, lo primero que hice fue llorar. Y mi madre quiso ver a su niño, y ella en sí no era más que una niña, o sea, su mamá, una niña, 15 años. Y ella en sí no era más que una niña. Y cuando ellos abrieron la pequeña ventana, estaba por amanecer el día. Eran como las 5. Era 5 de la mañana. Y él, al lado de un pequeño arbusto, estaba parado un pájaro petirrojo. Eso raya y mucho pájaro petirrojo. Como todos ustedes han visto la fotografía de ella en el libro de la historia de mi vida, y ese petirrojo estaba sentado allí cantando con todo lo que estaba en él. Yo siempre he amado a los petirrojos,
Ahora ustedes, muchachitos, radioescuchas, no maten a mis pájaros. ¿Ven ustedes? Ellos son mis pájaros. ¿Alguna vez han escuchado ustedes la leyenda del petirrojo, de cómo adquirió su pecho rojo? Voy a detenerme aquí por un momento. ¿Cómo obtuvo él su pecho rojo? Había un rey de reyes que un día estaba muriéndose en la cruz. Y él estaba sufriendo y nadie acudía a él para ayudarlo. No tenía a nadie que le ayudara. Y ahí estaba un pajarito de color café, queriendo sacar los clavos de la cruz. Y se mantenía volando hacia la cruz y jalando los clavos. Él era muy pequeño para sacarlos. Y en eso, él se llenó su pechito con sangre. Y desde entonces, su pecho ha sido rojo. No los maten, muchachos. Déjenlos en paz. Él estaba parado al lado de la ventana, gorjeando como solo los petirrojos lo hacen. Y mi padre abrió la ventana. Y cuando la abrió, la pequeña puerta como ventana, esa luz que ustedes ven en la fotografía entró remolinando por la ventana, dice mi madre, y posó sobre la cama. Mi abuela no sabía qué decir. Ahora nosotros no éramos una familia religiosa. Mi familia es católica. Yo soy irlandés por ambos lados. Mi padre es estrictamente irlandés, Branham. Mi madre se apellida Harvey. Él escribe Harvey al lado. Solo que su padre se casó con una india cherokee, así que eso rompió la línea o la sangre irlandesa. Mi padre y mi madre no asistían a la iglesia y ellos no se casaron por la iglesia y no tenían nada de religión. Y allá en las montañas ni siquiera había una iglesia católica, así que llegaron con los primeros pobladores, vinieron 2 Branham y de ellos salió toda la generación de los Branham. Esa es la genealogía de la familia. Y entonces cuando abrieron la ventana y esta luz se posó allí, no supieron qué hacer. Mi padre se había comprado, mamá me contó, unos pantalones de pechera nuevos para este evento, o sea, para el nacimiento. Se compró unos pantalones nuevos y él estaba parado con sus brazos metidos en la pechera de sus pantalones, así como los usaban los hombres de los aserraderos y madereros en aquellos días. Y esto los asustó. Bien, hay dibujo en Estrella de David al lado. Bien, después de que yo había cumplido 10 días o algo así, hay dibujo de Estrella de David al lado izquierdo. Ellos me llevaron a una iglesia bautista llamada El Reino de la Zarigüeya. Iglesia Bautista del Reino de la Zarigüeya. ¿Qué nombre? Había un predicador de circuito, un predicador bautista chapado a la antigua, que llegaba allí como una vez cada 2 meses. La gente se juntaba por ahí para tener un pequeño servicio, para cantar algunas alabanzas, pero la predicación la tenía solo de vez en cuando llegaba el predicador de circuito. Ellos le pagaban una vez al año con un saco de calabaza y algunas cosas como esas. Ustedes saben, cosas que la gente había cultivado para darle. Y el predicador llegó por ahí y ofreció por mí una oración, siendo yo un pequeñito. Esa fue mi primera visita a la iglesia. Hay dibujo en Estrella de David también. Y a los un poco más de 2 años de edad ocurrió la primera visión. Bien, la gente que vivía allá en los alrededores de las montañas habían contado que esa luz entró. Ahí dibuja otra Estrella de David. Así que ellos trataron de razonarlo. Y algunos de ellos dijeron que debía haber sido la luz del sol reflejándose en un espejo que estaba dentro de la casa. Pero no había espejo allí adentro. Y el sol no había salido, pues era aún muy temprano, eran las 5 de la mañana. Y escribe ahí, hermano William, nació WMB, o sea, William Marion Branham, a las 5 a.m. Y después de un tiempo se olvidaron de eso.
Y cuando yo tenía se supone como 3 años de edad, ahora tengo que ser honesto, hay cosas aquí que no me gusta contar y ojalá pudiera pasarlas por alto y no tener que contarlas. Pero para decir la verdad uno tiene que decir la verdad, aunque se refiera a uno mismo o a su familia. Sea honesto al respecto y siempre saldrá igual. Ahora más adelantito, ustedes lo tienen allí, pueden luego seguir leyendo todo eso, pero pasamos ya al párrafo 57. Dice, detrás de esa pequeña cabaña, recuerdo que teníamos un manantial y durante ese tiempo, después que hay 9, 11 meses de diferencia entre yo y mi hermano que me sigue, y él todavía estaba gateando. Y yo tenía una roca grande en mi mano y yo estaba tratando de mostrarle a él cuán fuerte podía arrojar la roca en el lodo que se había formado. Escribe una roca y dibuja una piedra angular y las edades, que se había formado con el agua que brotaba del manantial y se había desparramado en la tierra. Acá abajo de ese párrafo 57 escribe 18 meses aproximados tenía el hermano Branham. Y escuché a un pájaro que estaba cantando arriba en un árbol. Y al mirar hacia arriba para ver ese árbol, el pájaro voló y en esos momentos una voz me habló. Ahora, yo sé que ustedes piensan que yo no podría pensar ni recordar eso, pero el Señor Dios, quien es el juez de la tierra y de los cielos y de todo lo que existe, sabe que estoy diciendo la verdad. Cuando voló ese pájaro, una voz salió del árbol de donde el pájaro estaba parado. Ahí vuelvo a escribir al lado derecho, a los 18 meses aproximado. Como un viento que soplaba a través de un matorral, y me dijo, tú vas a vivir cerca de una ciudad llamada New Albany. Él escribe a la izquierda, el ángel. O sea que el ángel era el que le estaba hablando. Y yo he vivido desde la edad de 3 años hasta esta fecha, como a una distancia de 3 millas de la ciudad de New Albany, Indiana. Yo fui y le conté a mi madre acerca de esto y ella pensó que estaba soñando o algo así. Tiempo después nos cambiamos a Indiana y mi padre fue a trabajar con un hombre rico, el señor Weden. Él es el propietario de las destilerías Weden. Él poseía grandes acciones. Es un multimillonario accionista con el equipo de béisbol, los Coroneles de Louisville y otros más. Y entonces nosotros vivíamos cerca de allí. Mi padre, siendo un hombre pobre, sin embargo no podía estar sin su bebida. Y él empezó a hacer whisky en un alambique. Y eso fue muy duro para mí, porque yo era el mayor de los hijos. Yo tenía que ir a acarrear agua al alambique para mantener los serpentines fríos mientras estaban haciendo whisky. Entonces él comenzó a venderlo y llegó a comprar 2 o 3 alambiques más. Ahora, esa es la parte que no me gusta contar, pero es la verdad. Y recuerdo que un día iba llorando del establo hacia la casa, porque en la parte de atrás del terreno había un estanque ahí, en donde antes sacaban el hielo cortándolo. Muchos de ustedes recuerdan cuando la gente acostumbraba a cortar el hielo y ponerlo en aserrín. Bien, de esa manera era como el señor Weden guardaba el hielo allá afuera de la ciudad. Y mi padre era el chofer de él, su chofer privado. Y este estanque estaba lleno de peces y de allí obtenían el hielo cortándolo en pedazos y lo traían para ponerlo en el aserrín. Y en el tiempo de verano, cuando el hielo se derretía, el agua estaba algo limpia, me supongo, era más bien como hielo del lago, y ellos lo usaban no para tomar, sino para enfriar el agua y lo colocaban alrededor de sus baldes que contenían leche y otras cosas. Y un día, mientras acarreaba agua desde la bomba que estaba como a una cuadra de lejos, yo iba llorando a gritos porque acababa de llegar de la escuela y todos los muchachos habían ido a pescar al estanque. A mí me encantaba pescar.
Así que todos ellos se habían ido a pescar, menos yo. Y yo tenía que acarrear agua para el alambique. Por supuesto, no se podía hablar nada de esto. Era durante la prohibición. Y eso era un tremendo sufrimiento. Y recuerdo cuando venía caminando por ahí con un dedo de mi pie lastimado y me había amarrado un pedazo de mazorca debajo de mi dedo para protegerlo del polvo. ¿Alguna vez ustedes han hecho eso? Solamente ponga un pedazo de mazorca debajo de su dedo así y amárrelo con una cuerda. Eso le mantendrá su dedo en alto, casi como la cabeza de una tortuga. Ustedes saben, apuntada hacia arriba. Y podían rastrearme a donde quiera que yo fuera con esta mazorca debajo de mi dedo, del dedo con el que había tropezado. Ustedes saben, yo no tenía zapatos que ponerme, así que a veces, ahí dibujo una estrella de David, así que a veces nosotros nunca usábamos zapatos la mitad del invierno, y los que usábamos eran los que recogíamos cuando alguien no los daba. Alguien se los daba, o sea, zapatos usados. Y la ropa que usábamos era la que alguien nos daba de caridad. Y ahí dibujó una estrella de David. Y yo me había detenido bajo este árbol y allí estaba sentado llorando a gritos. Era en septiembre. Y lo subraya mucho ahí, era en septiembre. Y escribe al lado septiembre, abreviado. Porque yo quería ir a pescar, pero tenía que llenar varias tinas de agua con baldes pequeños de maleza como de este tamaño, de medio galón. Porque era solamente un muchachito como de 7 años de edad. Describe a los 7 años aproximadamente. Y yo las vaciaba en una tina grande y luego regresaba. Bombeaba el agua en los 2 baldes y me regresaba con ellos. Esa era el agua que teníamos. Y ellos iban a terminar un lote de whisky de maíz esa noche. Estos hombres y mi padre allá en la casa. Y yo estaba llorando y de pronto escuché algo que hacía un ruido como de un remolino, algo parecido a esto. Espero que no se escuche muy fuerte. Hacía hush, hush. Escribe el ángel. Un ruido así como ese. O sea, el hermano Branham hace ese ruido. Un ruido así. Bien, todo estaba muy quieto y yo miré alrededor. ¿Y saben ustedes lo que es un pequeño remolino? Creo que ustedes le llaman pequeños ciclones. En el otoño, estos remolinos se levantan por todo el campo de maíz. Ustedes saben, levantan las hojas y otras cosas en el otoño cuando las hojas están empezando a cambiar de color. Y yo estaba debajo de un gran álamo blanco, y ahí dimos una estrella de David, que estaba a la mitad del camino entre el establo y la casa. Y escuché ese sonido y miré alrededor y todo estaba quieto, así como en este auditorio. No había ni una hoja moviéndose en ninguna parte, nada. Y yo pensé, ¿de dónde viene ese ruido? Bien, yo pensé, ha de ser lejos de aquí. Yo era solo un niño, con 7 años tenía. Y se oyó más y más fuerte. Yo levanté mis baldecitos y lloré a gritos, unas 2 veces más. Y me dispuse a continuar mi camino. Pues estaba descansando. Y cuando había caminado unos cuantos pies de ese lugar, debajo de las ramas de ese enorme árbol, y, oh hermano, se oyó un sonido como de remolino, y yo me volteé para mirar, y como a la mitad de ese árbol estaba otro remolino metido en ese árbol, dando vueltas y vueltas, moviendo las hojas. Bien, yo pensé, no hay nada extraño acerca de eso, porque es la época del año, en el otoño, cuando vienen esos remolinos. Nosotros les llamamos remolinos. Y ellos se levantan polvo. Ustedes los han visto en el desierto haciendo eso. Es la misma cosa. Así que lo observé, pero
no se iba. No se iba. Generalmente es un soplido que dura un momento y luego se va, pero ya había estado allí por 2 minutos o más. Bien, yo empecé a caminar de nuevo y volteé a mirar aquello otra vez. Y cuando lo hice, una voz humana tan clara como la mía me dijo, y escribe ahí el ángel: nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Y dijo una estrella de David: habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad. Eso me asustó mucho. ¿Pudieran ustedes imaginarse cómo se sentiría un muchachito? Yo dejé caer los baldes y corrí hacia la casa lo más rápido que podía, gritando con todo lo que daba mi voz. Y en esa región habían víboras, cabeza de cobre, y son muy venenosas. Y mi madre, que venía por el lado del jardín a encontrarme, pensó que tal vez había pisado una víbora de cabeza de cobre y ella corrió hacia mí. Y yo brinqué a sus brazos, gritando, abrazándola y besándola. Y ella me preguntó: ¿qué te pasó? ¿Te mordió una víbora? Y me inspeccionó por todas partes. Yo dije: no, mamá, hay un hombre en aquel árbol. Y ella me dijo: oh, Billy, vamos muchacho. Y ella me preguntó: ¿te detuviste por allí y te quedaste dormido? Yo le dije: no, mamá, es que hay un hombre en aquel árbol y él me dijo que no bebiera y que no fumara. Y dibujo otra estrella de David: beber whisky y cosas. Y yo estaba llevando agua para el alambique en ese momento. Y él me dijo, y escribe a la derecha el ángel: nunca bebas ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Eso es inmoralidad. Ustedes saben, y como joven, mi juventud con mujeres, y hasta donde yo sé, yo nunca he sido culpable de tal cosa. El Señor me ayudó en esas cosas y se darán cuenta de esto a medida que prosigo en mi relato. Así que me dijo: no bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo, porque habrá una obra que tú harás cuando tengas mayor edad. Y ahí dibujo de estrella de David. Bien, yo le dije eso a mi mamá y ella se rió de mí y yo estaba histérico. Ella llamó al doctor y el doctor le dijo: bien, él solamente está nervioso, eso es todo. Así que ella me acostó y yo nunca, desde ese día hasta hoy, nunca pasé otra vez por ese árbol. Imagínate, yo estaba asustado. Yo me iba por el otro lado del jardín porque pensaba que había un hombre en ese árbol que me hablaba. Y dibujo una estrella de David a la izquierda. Fue una voz muy grave la que habló. Y escribe ángel. Y el hermano Vina escribe aquí: gruesa, baja. O sea, la voz muy grave, escribe gruesa, baja. Ahora, ahí pueden seguir leyendo luego, los que no lo han leído, todo lo que relata él, lo cual ahí a los 7 años fue la primera vez que él le dio ese dolor de estómago, que era un dolor, cada 7 años le daba, y a los 7 años, él decía por ahí, más al frente, dice que era de nervios, de los nervios. Ahora, en una ocasión, el hermano Branham habló, creo que es en el de sobre las alas de una blanca paloma. El hermano Branham allí habla de esos ciclos, y ahí cuando ya estaba llegando el último ciclo, ahí cuando él tenía ya los 56 años, ahí él dice: ahora que me sanas, ahora me vas a llevar. Ahora el hermano Branham nos habla de esta condición que él tenía de cada 7 años, tenía ese problema, lo cual fue mostrado
en visión de esa ardilla que le brincó por la boca. Ahora ya en la última etapa, ya él vio en la visión que no le introdujo esa ardilla por la boca, que ya eso podemos luego leerlo, pero ahora para no tomar tanto tiempo, ahora vean todo eso en la vida del hermano Branham, nos muestra las etapas que la iglesia estaría pasando, porque todo lo que Dios estuvo mostrando, tanto en el hermano Branham, su esposa, su familia, estuvo mostrando todo lo que sería en este tiempo final, porque él, al ser el precursor, estaba mostrando todo, tanto en el mensaje que Dios le dio, como también en su vida. Estamos leyendo así algunas cositas de la vida del hermano Branham. No vamos a abarcar todo porque nos tomaría mucho tiempo, pero así por encimita, miren en la página 63, allí nos muestra en el párrafo 555, allí nos dice: mi misión, yo creo que Dios me ha llamado yo tengo que decir unas cosas personales hoy día, porque eso es lo que les dije que iba a hacer, ¿ven? Y decirles al mundo, mi misión, yo creo, en la tierra es precursar la palabra venidera, ¿ven? La palabra venidera que es Cristo, y digo una piedra angular y las edades, y Cristo es el que tiene el milenio y tiene toda cosa allí, directamente porque Él es la palabra. Y escribe arriba: la misión del cuarto Elías es precursar la palabra. Y escribe la palabra: Cristo tiene el milenio viniendo. Ahora, en el mensaje o en el libro Por amor a los escogidos, ahí en la página 168, dice, ese es del mensaje, el séptimo sello y la palabra encarnada. Abajo, es importante saber que cuando Dios envía una etapa de su programa en medio de la raza humana, tendrá siempre un velo de carne a través del cual hará el llamado para esa etapa, abrirá esa etapa y llamará y juntará a los escogidos correspondientes a ese tiempo. Y el mensajero en el cual se haga carne esa etapa, con el grupo que recibirá su mensaje, será el grupo en el cual Dios estará manifestándose y trayendo la bendición correspondiente a ese tiempo en el cual Dios en espíritu estará manifestado en medio de su pueblo. Así es, de etapa en el programa divino, en medio del cristianismo, como también en medio de los judíos. Ahora vean, en la página 80 también nos habla de cómo Dios obra con el mundo, con la humanidad, cuando Él va a cumplir una etapa, una edad, una dispensación, cómo es que Él opera en medio de la raza humana. Miren, dice, página 80, párrafo 682, dice: Dios no trata con grupos de hombres, Dios trata con el individuo, porque el hombre tiene diferentes ideas, es hecho diferente en naturaleza, y Dios tiene que tomar a ese hombre y moverlo alrededor y sacudiéndolo de su propio ser hasta que Él lo pone en su naturaleza. Y entonces Dios trata con esa persona. Escribe la naturaleza de Dios en un hombre. Dios usa un profeta siempre. Ahora pasamos a la página 80, donde nos dice
ahí también página 81 más bien, página 81, o la 80 abajo, porque empieza desde la 80, el párrafo 683, que es la próxima cita que leímos, dice: oh, yo recuerdo, él bajó allí en esa luz grande, parado allá a la base del río, 1933, en junio, cuando él dijo: así como Juan el Bautista fue enviado delante y precursó la primera venida de Cristo, yo te envío con un mensaje para el mundo para precursar la segunda venida de Cristo. Y alrededor del mundo se ha ido, y las lumbres del avivamiento habían sido edificadas por 15 años en casi cada montaña. Sanidad divina a través del mundo, y el poder y restauración. Y ahora yo creo que ella está lista para golpear esa culminación final. Y escribe Quinto Elías: más allá, para traer hacia el frente una fe que raptará a la iglesia en gloria, y ella descansa en el mensaje. Dibuja una flecha hacia un dibujo que hizo de piedra angular y las edades, y escribe también abajo ahí: fe de rapto es igual en la culminación final. ¿Culminación de quién? Del ministerio de Elías en su quinta manifestación. Y recuerden que Elías viene con Moisés. Y arriba escribe la culminación final. Y también en esta página 81, ahí el párrafo 687, también nos habla allí de esta encomienda, esta labor y el motivo por el cual él fue enviado. Dice: yo estaba bautizando a las 2 de la tarde, y directamente del cielo bronceado, donde no había habido lluvia por una semana, aquí vino con un rugido. Él dijo: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú eres enviado con un mensaje para precursar la segunda venida de Cristo. Muchos hombres negociantes de la ciudad, estaban parados en el margen y me preguntaron qué quería decir. Yo dije: eso no era para mí, es para ustedes. Al ascender, se fue hacia el occidente, derecho fuera, arriba, sobre la parte de arriba del puente, y se fue al occidente. Ahora nos dice aquí, en este mismo libro de Por amor a los escogidos, en la página 135 del mensaje de los secretos encerrado en el séptimo sello, nos dice: el séptimo sello es la venida del Señor a su iglesia, y por consiguiente es el secreto más grande de toda la Biblia, el cual está prometido para ser abierto para este tiempo final, en donde se cumplirá la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio más grande de toda la Biblia. Cuando fue abierto en el capítulo 8, verso 1 en adelante, de Apocalipsis, dice que hubo silencio en el cielo como por media hora. Ese misterio está reservado para ser abierto en este tiempo final. Y todos conoceremos el misterio del ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto en su mano para entregarlo a un hombre en este tiempo final, para que lo dé a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo y para que lo dé a conocer al pueblo hebreo. Ahora, en el libro de citas también, por allí en la página 119, ahí nos habla en el párrafo 10:58, dice: tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de este tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que yo no me moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí. O solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto,
pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. O sea que cuando Él está hablando aquí en el 63, el 29 de diciembre del 63, en este mensaje, mire a Jesús, todavía el ángel que era diferente a los demás no tenía su cuerpo de carne manifestado en la tierra. No había nacido el velo de carne. Tal vez, y recuerden, ese ángel que era diferente a los demás, es el que tiene el séptimo sello. Por lo tanto, con la venida de ese ángel, se estaría cumpliendo el séptimo sello, la venida del Señor. Y como dijo él, que sería el cumplimiento de esa promesa, no podía parecer ya adulto, tenía que nacer siendo un bebé. ¿Cómo nació el precursor? Porque él dijo que sería como el nacimiento de Juan. Vean, el precursor de la segunda venida del Señor, hemos leído ahí al principio cómo nació. O sea que tenía que tener un comienzo el precursor de su segunda venida, como también tuvo un comienzo el precursor de la primera venida. Estaba en el vientre de Elizabeth. Tenía 6 meses cuando María fue a visitar a Elizabeth para darle la noticia. Dice el hermano Branham que ese vientre estaba muerto, esa criatura allí. Un vientre muerto, o sea, tenía, dice el hermano Branham, y cuando ella habló, pronunció por primera vez el nombre, ese cuerpo que estaba muerto, dice el hermano Branham, cobró vida. O sea, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Ahora, ¿cómo dice el hermano Branham que sería la venida y cumplimiento del séptimo sello? Miren, nos dice en el libro de los sellos, en la página 472, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello, o sea, el séptimo sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. Y escribe segunda venida de Cristo. ¿Qué es el séptimo sello? La segunda venida del Señor. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. ¿Será de una manera tan humilde? Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan, más bien viene. El Vaticano escribe en el Papa, pero más bien viene, o sea, su venida, escribe con Moisés y Elías, pero más bien viene como vino Juan el Bautista. ¿Cómo vino Juan el Bautista? Pues naciendo. Viene como el nacimiento de nuestro Señor, ¿ve? Otro nacimiento. En su primera venida, pues también vino como un bebé, allá en un establo. Gloria a Dios. La hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. Ahora, vean ustedes, ahí él escribe en este libro, escribe 5-7-1946, y escribe ahí también 1974. Y escribe, ¿lo pueden ver? Ahora escribe ahí como Juan el Bautista. O sea, vean que todo lo que él habló en ese año
en el cual él decía que luego que el hermano Branham partió en el 65, él dice 9 meses, representado en esos 9 años. En el 74, él hablaba en varios mensajes, hablaba que allí nació el Hijo Palabra y que nació allí la dispensación del reino y que nació allí la edad de la piedra angular. Pues claro que nació allí la dispensación del reino y la edad de la piedra angular, pero sí, pues por consiguiente estaba naciendo el instrumento, el cual es el mensajero de esa dispensación del reino y de edad de la piedra angular, para tenerlo más claro. Ahora el séptimo sello, donde estamos leyendo aquí, del hermano William, sería abierto públicamente. Ahí dice, por lo tanto hay una bendición grande en ese séptimo sello cuando sea abierto públicamente. Se ha estado abriendo públicamente el séptimo sello, que es la venida del Señor. Ahora, él, en la página 481, abajo dice, en una partecita aquí dice, ahora noten que la apertura del séptimo sello también es un misterio triple. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo? En la mera venida del Señor. O sea, cuando esté el ministerio ya adulto, ese instrumento, y Dios empieza a operar ese ministerio mesiánico. Porque él mismo dijo que ninguno sabría cuándo él iba a volver. ¿Notaron cómo fue cuando los judíos hicieron esa pregunta? Comparamos las escrituras de Mateo 24 con los 7 sellos. Entonces vimos que el séptimo sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben. Y con razón, porque no fue ni escrito. Todo fue silencio, nada aconteció en ese tiempo. Ni los ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene, pero habrá las 7 voces de estos 7 truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. Y escribe ahí, el séptimo sello es el misterio de los 7 truenos. Y también escribe la gran revelación de la venida del Señor. Pasamos a la 482. Entonces yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será conocido hasta ese tiempo, pero sí será revelado en aquel día. Y escribe 8º día. En la hora, escribe 0, cuando debe ser revelado. Lo que nosotros debemos hacer es ser sumamente reverente ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas, vidas cristianas. Y escribe, no abierto al público, pero lo será. Y escribe, será revelado al público. El séptimo sello en la carpa. ¿Dónde sería abierto el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida del Señor? En la carpa, ya siendo revelado por la misma columna de fuego en el instrumento en donde Él está cumpliendo esa promesa. Él mismo se presentará, dice la página 500, vamos a ver, párrafo 519, creo que es, vamos a ver, la página 59, párrafo 519. Ahí nos habla que el Mesías se presentará él mismo. Donde él escribe allí, el Mesías vendrá. Dice, cuando termina su ministerio, el Mesías se presentará él mismo. Sigo leyendo en la página 482. Entonces encontramos que no
que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. ¿Y ve? La hora del séptimo sello. Escribe la hora cero. Se escribe la hora del séptimo sello, la hora cero. Ahora, ¿hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos 7 truenos? Porque tiene que venir. Hallamos que Cristo el Cordero tomó el libro de su mano y abrió el séptimo sello. Pero es un misterio escondido, nadie lo conoce. Y eso cuadra exactamente con lo que él dijo, que nadie conocería cuándo sería su venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los 7 truenos. Entonces, esas dos cosas están unidas. De eso ya tenemos conocimiento, porque lo demás nos ha sido abierto, pero esto no, o sea, el séptimo sello no. Pero sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y mostrar estos 7 truenos. Ahora no más hasta allí podemos llegar, porque a él no le fue permitido abrirlo. Y escribe los 7 truenos y escribe séptimo sello. O sea que escribió séptimo sello primero, pero luego escribió en rojo, había escrito los 7 truenos y el séptimo sello ya lo había escrito en azul ahí. Ahora ven ustedes aquí esto de la página 472, cómo se va a ir abriendo cada vez más y más ese misterio del séptimo sello, lo cual, con la apertura de ese misterio, son abiertos también todos los misterios correspondientes a su venida, como la fe de rapto, el nombre nuevo y todas esas cosas. Ahora sigue diciendo aquí en la página 119 del párrafo 1058 donde nos detuvimos. Dice, de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada, hasta que él venga. Recuerden, en ese momento, como les dije, todavía no estaba ese velo de carne en su cuerpo terrenal, de carne. No había nacido. Por eso él dice que no moriría de viejo sin que él esté aquí. Él sabía que si Dios le permitía vivir para ver su venida, la vería, porque no iba a faltar mucho tiempo. Tendría en el 74 unos 65 años. Ahora dice, tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será. Será paralelo en todo. Allá hubo un precursor. Acá tenía que haber un precursor. Allá hubo un arcángel trayendo las buenas nuevas. Acá también tiene que haber tenido la iglesia novia un arcángel dándole las buenas nuevas a esa iglesia novia. Allá hubo un precursado, acá tiene que haber un precursado, porque todo sería paralelo. En el mensaje, creo que es en el mensaje del domingo, en el mensaje del domingo él dice, en una parte allí, dice el reverendo William Branham, Gabriel anunció, o un poquito antes, dice, así que algo grande se avecina. El reverendo William Branham dice que cuando es visto Gabriel o Miguel en la tierra, algo grande está por suceder. Como cuando le apareció al sacerdote Zacarías y le apareció luego a la Virgen María, algo grande estaba por suceder. Y era la primera venida de Cristo y la venida del precursor, Juan el Bautista.
Y dice el reverendo William Branham, Gabriel anunció la primera venida de Cristo y anunciará la segunda venida de Cristo. Ya vimos cómo la anunció 2000 años atrás. Estemos pendientes cómo la anunciará, cómo anunciará la segunda venida de Cristo. Estemos preparados porque todo va a ser sencillo, dice el reverendo William Branham. Será Dios en simplicidad. Ya veremos el domingo todo eso que hay allí. Ahora ven ustedes todo esto que hemos estado viendo, de lo cual miren un poquito más aquí en la página de la 57 de William Branham, un hombre enviado de Dios. Ahí vamos a ver otro detalle de la vida del hermano Branham. Dice el 14 de junio del 46, el hermano Branham, su familia y 2 hermanas de su iglesia salieron de Jeffersonville hacia San Luis, donde él daría inicio a su primera campaña de sanidad. Y escribe hermano William ahí, 14 de junio del 46, primera campaña de sanidad. Ahora, esa es una fecha muy importante porque sabemos que nació el 14 de junio del 40, nació nuestro hermano William Soto Santiago, y ese día, vean, hubo algo pero que muy importante, porque para esa ocasión ya el 13 estaba ya, vamos a decir que ya estaba, los médicos no tenían en sus manos ya para hacer nada con nuestro hermano William, o sea, vamos a decir que ya estaba en la última, ya para irse. Y ese día yo oré por el hermano William allí y pedí su sanidad. Ahora las cosas ocurren en una forma tan sencilla que muchas veces, si no vigilamos, nos pasa por encima muchos detalles de los cuales Dios nos ha ido mostrando cómo ese ministerio fue vindicado por Dios desde su nacimiento, cómo Dios iba vigilando todo. Y ven ustedes luego cuando ya Dios se lo lleva definitivo, ese sábado 30 de marzo del 2019, aquello ocurrió el 13 de junio del 2017, y el próximo día, el 14, Él volvió nuevamente con nosotros. 14 de junio del 2017, toda la escena cambió. Como hablamos en estos días, con la presencia del Señor, allí con esos 3 jóvenes, en ese tiempo de Daniel, cuando los echaron en aquella caldero ardiente, había un 4.º hombre allí. Y dice el hermano Branham que la escena cambió. La escena cambió en diferentes momentos de la historia bíblica. La escena cambió ese domingo en la mañana. Ya Él estaba de vuelta con nosotros. Algo hizo que esa escena cambiara. Y el 31 de marzo del 2019, ya esa mañana,
había partido nuestro hermano William la tarde anterior, y ese domingo en la mañana ya él no estaba con nosotros, y la oración que yo hice allí por la palabra hablada, siendo hablada la palabra, fue a nuestro hermano Joel Álvarez, Billy Joel, el cual tenía ya un cáncer terminal. Fue la primera sanidad que por la palabra hablada fue quitada de la vida de nuestro hermano y amigo reverendo Billy Joel Ortiz, Billy Joel Álvarez. Y así fue también con el hermano Branham. La primera sanidad fue el cáncer. Sanó a una enfermera, si mal no recuerdo, fue a una mujer, tenía cáncer. Por la palabra hablada fue sanada. Ahora ven ustedes cómo todas esas fechas y todos esos acontecimientos tienen un propósito en el programa divino. Y es en la cuarta vigilia en donde vamos a leer un poquito más de algo aquí. Ya estamos terminando, pero ya que entramos en eso, miren, en la página también, en la página 159 de este libro, Por amor a los escogidos, allí también nos habla nuestro hermano William, una partecita allí. Es muy importante saber, este es del mensaje del séptimo sello y la obra de reclamo. Es muy importante saber que Dios hará su obra de reclamo en este tiempo final, en donde reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y reclamará también el trono de David y reino de David para establecer el reino de Dios en este planeta Tierra. Él en su obra de redención la hizo y la llevó a cabo por medio de Jesús, en su primera venida como Cordero de Dios, para llevar a cabo su obra de reclamación. Su obra de reclamo tiene que también tener un velo de carne para llevar a cabo esa labor y llevar a cabo también el reclamo de ese trono de David, del reino de David, y así establecer el reino de Dios en este planeta Tierra. Ahora es en la cuarta vigilia en donde Él lleva a cabo esa labor. Vean ustedes en la página, vamos a leer un poquito aquí, ya con esto sí terminamos por hoy o por esta ocasión. Miren, vamos a leer de aquí del Revelación capítulo 4 parte 3 en el libro de las Edades sin editar, en la página 55 del folleto, porque hay un escrito allí que hace nuestro hermano William en el que está sin editar el libro. Es la página, ya se la estoy consiguiendo, en esta sería la página 621. En la página 621 del libro de las Edades sin editar, párrafo, vamos a ver aquí, de la 272, nos dice: ahora recuerden los guardias de Dios del arca
o del propiciatorio. Ahora recuerden ¿cuántos vio Juan? ¿Cuántos? 4. ¿Cuántos vio él? Él vio 4 también, 4 seres vivientes. Ahora observen, ambos vieron la misma visión. Y ahora es el número de la tierra. ¿Sabían eso? ¿Cuántos saben ahora, antes de que tengamos que entrar en ello, que 4 es un número terrenal? Seguro. Como los 4 hebreos. Es un terreno, es un número de la tierra, de liberación. Escribe ahí, arriba de ese párrafo, el 4 es igual el número de la tierra de liberación. Y en el folleto, escribe ahí al lado de ese párrafo hacia arriba, 4 es el número de la liberación. 4 lo escribe con el número, no escribe 4, sino escribe el número 4. El 4 es igual al número de la tierra de liberación. El 4 es igual el número de la tierra de liberación. Escribe ahí encima del párrafo 273 de la página 621 del libro de las edades sin editar. Sigue diciendo, es un número de la tierra de liberación. Ahora, mantengan eso en sus mentes. Liberación, porque voy a tocar eso fuertemente en un momento. ¿Ven? Liberación. Ahora, habían 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Este es lo que ahorita habíamos hablado algo, era que estaba leyendo yo esto y miren cómo Dios ahí nos unió a esto. Estaba estudiando y esto está apareciendo ahí para leerlo, así que aquí lo vamos a colocar. Ahora bien, 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, pero el cuarto llegó, fue liberación. Lázaro estuvo en el sepulcro 3 días, pero cuando el cuarto llegó, él fue libertado. 4 es el número de Dios de liberación. Así que eso mostró que estos seres deben haber tenido algo que ver con la tierra. Y escribe ahí, dibuja una pirámide a la derecha y las edades, y las últimas 3 las enumera, 1, 2, 3, y arriba 4. Y miren aquí, en la página 41 de este libro, también de las edades sin editar, vean algo aquí. Vamos a entrar ya aquí a algo muy importante. Yo creo que acá en este otro también vamos a tenerlo abierto. Página 41. En este dibuja, ok. Vamos a ver aquí, miren. En la página 41, párrafo 323, nos dice, ¿y qué hicieron con José? Pretendieron que estaba muerto. Lo tiraron en una zanja, tomaron su ropaje ensangrentado de 7 colores, que su padre, y escribe, túnica de 7 colores. Hay solamente 7 colores en el arco iris. Y el arco iris, sabemos lo que
pienso que veremos eso un poco después. Y escribe arco iris a la derecha. Sabemos lo que es. Pienso que veremos eso un poco después esta noche. El arco iris sobre él aquí. Jesús, cuyo aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y un arco iris. Un arco iris es un pacto. Y escribe a la derecha, debajo de arco iris, escribe pacto. Y ese era el pacto de Dios sobre José. Y escribe allí José y dibuja una piedra angular y un círculo completo con muchas líneas, o sea, con los 7 colores. Ahí están los 7. Ahora, vamos a ir un poquito más. Dice, y luego ellos mancharon de sangre su túnica y se lo llevaron de regreso al padre. Y supuestamente estaba muerto, pero él fue levantado de esa zanja y fue vendido a Faraón allá en Egipto, y un general se quedó con él. Y cuando lo hicieron, una cosa mala se levantó en contra de él y lo echaron en la cárcel. Y ahí él profetizó, una cosa mala se levantó. O sea, injustamente, fue un caso fabricado, fue algo injusto. Ahora vean, luego Dios lo vindicó. Todo lo que esté mal hecho, al final la justicia prevalecerá. Ahora, por eso, no se desanimen por las luchas y las pruebas que pasen en este planeta Tierra. Recuerden que el diablo tratará de que los hijos de Dios no obtengan las bendiciones que Él tiene en esta dispensación de reino. Seguimos adelante y las pruebas, Dios nos ayudará a salir de ellas y seguimos perseverando en el mensaje. Ahora, vamos a seguir aquí. Dice, y ahí él profetizó y le dijo a 2 hombres a dónde iría uno y a dónde iría el otro, un copero y un panadero, a causa de sus sueños. Y entonces él fue exaltado de ahí hasta la diestra de Faraón, y ningún hombre podía tocar a Faraón, solamente a través de José. Observen esto. Ahora, cuando José entonces fue vendido a los egipcios, y vigilen, todo lo que él hizo tipificó a Cristo. Miren ahí al copero y al panadero, y ambos tuvieron sueños. Y Jesús, cuando él estuvo en prisión, recuerden, José estuvo en prisión, y cuando Jesús estuvo en su prisión, ¿cómo? Clavado a una cruz. Ahí uno se salvó y el otro se perdió. José, cuando él estuvo en su prisión, uno se salvó y el otro se perdió. Y él escribe allí, José es igual Jesús. Y fíjense, después de que Jesús fue bajado de la cruz, él fue exaltado hasta el cielo y está sentado a la diestra del gran Espíritu Jehová. Nadie puede venir a Dios sino por mí. No Ave Marías, ni bendito esto o bendito aquello, pero a través de Jesucristo, el único mediador que hay entre Dios y el hombre, ese cuerpo precioso en el cual se tabernaculizó Dios entre nosotros, el cual tomó el nombre de Dios, y Dios tomó el nombre humano. Dios tomó y escribe nombre humano. Ahora recuerden que Jesús, 5 letras, eso es gracia. Ahora fue en la dispensación de la gracia, en donde Él, en su obra de redención, llevó a cabo la obra allí en la cruz del Calvario por todo aquel que creyera en Él y lo recibiría como su único y suficiente Salvador. Ahora en su obra de reclamo, Él viene para libertarnos, para salir de
esta condición de este cuerpo terrenal y corruptible y temporal, así como de la primera venida de Cristo, hemos obtenido ese cuerpo teofánico, hemos salido del reino de las tinieblas y hemos sido colocados en el reino de luz, en el reino de Dios. Ahora, para obtener la liberación de este cuerpo corruptible y temporal, recibimos a ese ángel que era diferente a los demás, que es el séptimo sello, siendo manifestado en medio de la raza humana para la liberación en este tiempo final, en la cuarta vigilia. Vean, en ese número 4 que él puso allí, en la piedra angular, en donde él nos libertaría, no tan solo de ese nacimiento que tuvimos, el cual recibimos un espíritu del mundo, y Dios nos libertó dándonos ese cuerpo teofánico al recibir al Señor en su primera venida. En su segunda venida nos va a libertar de este cuerpo corruptible y temporal. Ahora hemos visto así por encimita todo esto de la obra de el precursor. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar ahí, pero tomaríamos mucho tiempo. Solamente leímos alguna porción allí de su nacimiento, su primera campaña y lo que el ángel le dijo. Y luego vimos en el séptimo sello allí la apertura de los 6 sellos, y él dice que el séptimo sello no fue abierto. Así por encimita vimos hasta el año 65, donde cuando tenía 56 años, vean, ya allí Dios le mostró que se lo iba a llevar, y ya él había sido sanado. Ya no le vino, porque cada 7 años le venía ese dolor, ya Dios lo había sanado allí. Él sabía cuándo se iba a ir, conocía la fecha en la cual él tenía que dejar ese cuerpo terrenal. Bueno, hemos visto el precursor de la palabra venidera. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por esta oportunidad que me permites enviarte estas palabras bajo este tema, y a todos ustedes allá, reverendo Andrés Cruz Gallegos y todos los ministros, y también a todos los que están conectados en los diferentes países, también los que estarán escuchando y leyendo luego en esta ocasión lo que se ha estado hablando. El precursor de la palabra venidera, lo cual en su primera venida fue Juan el Bautista, y en su segunda venida lo fue el reverendo William Marion Branham de Norteamérica, con el ministerio de Elías en su cuarta manifestación. El precursor de la palabra venidera. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.